El hallazgo en Rishikesh. Primavera de 1960. Alpinistas británicos encuentran una cueva sellada en las montañas de Rishikesh, Himalaya. La entrada bloqueada con piedras dispuestas deliberadamente. Al retirarlas, el aire escapa cargado con aroma a sándalo antiguo. En el centro de la cámara oscura, el cuerpo momificado de una mujer anciana en posición de loto. Su rostro conserva una serenidad absoluta. Entre sus manos, un manuscrito envuelto en seda color azafrán. El documento llega a Delhi. Meses de traducción del sánscrito antiguo. Cuando finalmente es descifrado, las autoridades toman una decisión extraña: archivarlo en silencio, sin publicación oficial. Las primeras líneas habían sido suficientes para comprender por qué. Yo, Arjuna Devi, escribo esto en mi año 100 de vida. He vivido un siglo completo para documentar lo que descubrí a los 60. Cómo acceder a los registros akáshicos, la biblioteca invisible del universo que guarda cada pensamiento, cada vida, cada posibilidad que ha existido y existirá. Durante décadas, solo un puñado de investigadores accedió al manuscrito. Algunos enfermaron misteriosamente, otros abandonaron sus carreras. El traductor principal desapareció en 1973 sin dejar rastro. Pero las palabras de Arjuna tenían vida propia. Fragmentos comenzaron a circular en círculos esotéricos, transmitidos como un virus de conocimiento imposible de contener. Arjuna Devi fue expulsada de su ashram por revelar estos secretos. Perseguida durante 40 años, se refugió en esa cueva esperando la muerte, confiando en que sus palabras llegarían exactamente a quien debían llegar. Ahora, más de 6 décadas después, el manuscrito completo está por abrirse. Esto es lo que ella vio. Esto es lo que ella vivió. Esto es lo que dejó para ti, quien sea que seas, donde quiera que estés escuchando. El manuscrito de Arjuna Devi comienza ahora. Capítulo 1. La noche que descubrí la biblioteca invisible. Soy Arjuna Devi. Escribo esto a mis 100 años de vida, con manos que tiemblan no por la edad, sino por la magnitud de lo que estoy a punto de revelar. Nací en 1847 en una aldea sin nombre cerca de Varanasi, hija de una mujer que murió al darme a luz y de un padre que nunca conocí. Fui criada por las viudas del templo, esas mujeres invisibles que la sociedad india había descartado, pero que guardaban en su silencio una sabiduría que ningún brahmin se atrevía a reconocer. Crecí entre rituales que no comprendía, mantras que repetía sin entender y una sensación persistente de que existía algo más allá del velo de lo visible, algo que todos habían olvidado o elegido ignorar. Tenía 19 años cuando ocurrió por primera vez. Era la estación de los monzones de 1866. El ashram, donde vivía, olía a tierra mojada y a aceite de mostaza quemándose en las lámparas de barro. Esa noche no podía dormir. El calor pegaba la tela de mi sari blanco a la piel, y los mosquitos zumbaban con una insistencia que rayaba en la locura. Me levanté y salí al patio central. La lluvia había cesado temporalmente, dejando el aire denso y cargado de electricidad. Me senté bajo el árbol de Nim, con la espalda contra su tronco rugoso, sin intención de meditar. Solo quería que el aire se moviera, que algo cambiara en la monotonía sofocante de esa noche. Cerré los ojos por puro cansancio. Y entonces sucedió. Al principio fue como un zumbido, pero no en mis oídos sino detrás de ellos, en algún lugar dentro de mi cabeza que no sabía que existía. Un sonido que no era sonido, una vibración que parecía emanar del centro mismo del universo. Abrí los ojos sobresaltada, pero el patio seguía vacío. El árbol, las lámparas distantes, todo estaba exactamente igual. Sin embargo, algo había cambiado de manera fundamental. El aire frente a mí comenzó a ondularse. No había otra palabra para describirlo. Como cuando miras el horizonte en un día de calor extremo y ves esas olas invisibles que distorsionan la realidad. Pero esto era diferente. Esto tenía una geometría, una estructura.
como si el espacio mismo se estuviera reorganizando para mostrarme algo. Y de pronto lo vi, no con los ojos físicos, sino con algo más profundo. Una visión que se superponía a la realidad, pero que era más real que cualquier cosa que hubiera visto jamás. Era una biblioteca, pero no como las que conocía, llenas de manuscritos polvorientos y palmeras secas. Esta biblioteca no tenía paredes, no tenía techo, no tenía límites. Se extendía en todas direcciones al mismo tiempo, hacia arriba, hacia abajo, hacia dimensiones que mi mente no tenía palabras para nombrar. Los libros no eran libros, eran presencias luminosas. Cada una contenía algo vivo, algo que pulsaba con información, con memoria, con historias que habían sucedido y que aún no habían sucedido. Y supe, con una certeza que trascendía cualquier lógica, que estaba viendo la memoria del universo mismo. No sé cuánto tiempo permanecí en ese estado. Podrían haber sido segundos o horas. El tiempo había dejado de funcionar de la manera normal. Cuando finalmente la visión se desvaneció, me encontré temblando violentamente, con lágrimas corriendo por mi rostro, sin que hubiera notado cuándo había comenzado a llorar. Me levanté tambaleándome y regresé a mi celda. No dormí esa noche. No pude dormir durante muchas noches después. Durante semanas no le conté a nadie lo que había visto. En el ashram, hablar de visiones era común, pero todas seguían patrones conocidos. Deidades que aparecían, maestros ascendidos que daban mensajes, símbolos tradicionales que se podían interpretar según los textos antiguos. Pero esto no encajaba en ningún molde conocido. Hasta que una mañana, mientras ayudaba a Mataji Kamala a preparar el desayuno comunal, me atreví a preguntar: «Mataji», le dije mientras molía especias, ¿alguna vez has oído hablar de una biblioteca que existe en otro lugar? Un lugar donde está guardado todo. A la loga, sus manos se detuvieron. La vi quedarse completamente inmóvil, con los ojos fijos en la pared de barro frente a ella. Durante un momento tan largo que pensé que no respondería, permaneció en silencio. Finalmente, sin mirarme, susurró: «Akasha». «¿Qué?» «Los registros akáshicos», dijo, y su voz temblaba ligeramente. «La memoria cósmica. El registro de todo lo que ha sido, es y será. Cada pensamiento, cada acción, cada posibilidad». Se volvió hacia mí entonces, y vi en sus ojos algo que nunca había visto antes. Miedo mezclado con una especie de reverencia terrible. «¿Lo viste?», preguntó. Asentí sin poder hablar. «Entonces estás marcada», dijo. «Para bien o para mal, ahora llevas una responsabilidad que no puedes soltar. La biblioteca te ha elegido, Arjuna, y cuando el Akasha te elige, tu vida ya no te pertenece completamente». Durante los días siguientes, Mataji Kamala me contó fragmentos de lo que sabía, cómo los antiguos rishis habían accedido a esos registros en estados profundos de meditación, cómo ciertos yogis podían leer el pasado y el futuro de las personas consultando esa memoria universal, cómo ese conocimiento había sido celosamente guardado, porque no todos estaban preparados para saber todo sobre sí mismos o sobre el universo. La mayoría de la gente, me dijo, vive en la superficie de la realidad. Ven solo lo que sus ojos físicos les muestran. Pero tú has visto detrás del velo. Has visto que existe un nivel más profundo donde todo está registrado, donde nada se pierde jamás. ¿Por qué yo?, le pregunté. No soy especial. No he practicado años de meditación rigurosa. No soy una yogini avanzada. Precisamente por eso, respondió. El Akasha no se abre para quienes lo buscan con esfuerzo y ambición espiritual. Se abre para quienes están listos para verlo, aunque no sepan que están listos. Tu corazón estaba en el lugar correcto esa noche. No buscabas poder ni conocimiento, solo buscabas un momento de respiro, y en esa rendición, en ese dejar ir, la puerta se abrió. Esa conversación cambió todo para mí. Durante los meses siguientes, comencé a investigar por mi cuenta. Hablé con los pandits más ancianos que conocía. Leí textos sánscritos en bibliotecas de templos lejanos.
Busqué a quienes rumoreaban que poseían dones de clarividencia y descubrí algo perturbador. Casi nadie sabía realmente cómo acceder conscientemente a los registros akáshicos. Todos hablaban de ellos como si fueran un concepto filosófico, una metáfora hermosa, pero muy pocos habían experimentado esa biblioteca viviente de primera mano. Los que sí lo habían hecho, guardaban el secreto celosamente, transmitiéndolo solo a discípulos selectos después de años de pruebas y juramentos. Pero yo lo había visto sin maestro, sin iniciación formal, sin rituales complejos. Y esa noche bajo el árbol de Nim, mientras el monzón golpeaba nuevamente las tejas del ashram, tomé una decisión que definiría el resto de mi vida. Dedicaría mi existencia a entender cómo funcionaba ese acceso. Y si lo lograba, no guardaría el secreto. Lo documentaría, lo compartiría. Porque si una huérfana sin educación formal podía ver la biblioteca del universo, entonces eso significaba que el acceso no era privilegio de unos pocos elegidos, significaba que la puerta estaba disponible para todos. Solo había que aprender a abrirla. Capítulo 2. ¿Cómo entré a los registros sin maestro ni ritual? Tenía 23 años cuando logré entrar por segunda vez. Habían pasado 4 años desde aquella noche bajo el árbol de Nim. 4 años de frustración, de intentos fallidos, de noches enteras tratando de reproducir aquella visión que había cambiado mi vida para siempre. Probé todo lo que los textos antiguos sugerían: mantras repetidos miles de veces, ayunos prolongados hasta el borde del desmayo, posturas de yoga mantenidas hasta que mi cuerpo gritaba de dolor. Nada funcionaba. La biblioteca permanecía cerrada, invisible, como si aquella primera vez hubiera sido solo un sueño febril producto del calor del monzón. La desesperación me consumía lentamente. Había abandonado cualquier aspiración de una vida normal. Mientras otras mujeres de mi edad se casaban o tomaban votos monásticos definitivos, yo existía en un limbo extraño, obsesionada con algo que nadie más parecía entender realmente. Fue Mataji Kamala quien finalmente me dijo algo que lo cambió todo. Era el atardecer de un día de octubre, la época del año en que el calor finalmente cede y el aire se vuelve respirable otra vez. Estábamos sentadas en el mismo patio donde había tenido mi primera visión, limpiando lentejas en silencio. Arjuna, me dijo de repente, sin levantar la vista de su trabajo. ¿Por qué crees que estás intentando entrar? La pregunta me desconcertó. Porque necesito entender. Porque vi algo que no puedo ignorar. Porque... No, me interrumpió suavemente. Te pregunté por qué estás intentando, no por qué quieres. No entendí la diferencia entonces, pero sus siguientes palabras se grabaron en mi mente como fuego sobre metal. La primera vez no intentaste nada, solo estabas ahí, cansada, rendida, sin agenda, y la puerta se abrió. Ahora pasas tus días intentando, forzando, empujando contra una puerta que solo se abre cuando dejas de empujar. Se levantó, dejando su cesto de lentejas a medio limpiar, y antes de irse añadió: el Akasha no es una fortaleza que se conquista con esfuerzo. Arjuna, es un jardín al que se entra con permiso, y ese permiso solo llega cuando dejas de pedirlo. Sus palabras me enfurecieron. 4 años de esfuerzo para que me dijeran que dejara de esforzarme parecía una broma cruel del destino. Pero esa noche, acostada en mi estera en la oscuridad total de mi celda, algo comenzó a cambiar en mi interior. Una rendición que no era derrota, sino algo más profundo, una aceptación. Quizás nunca vuelva a ver los registros, me dije a mí misma. Quizás aquella primera vez fue todo lo que estaba destinada a recibir. Y si es así, que así sea. Por primera vez en 4 años, sentí que me quitaba un peso aplastante de los hombros. Respiré profundamente, con una libertad que había olvidado que existía. Y en ese preciso instante de rendición total, sucedió. El zumbido detrás de mis oídos comenzó otra vez. Pero esta vez, no me sobresalté, no me tensé con expectativa. Simplemente lo observé, como quien observa nubes pasando por el cielo. Y la biblioteca se abrió. Esta vez fue diferente.
No era una visión que se superponía a la realidad, sino que era como si yo hubiera sido trasladada a otro espacio completamente. Un lugar que existía en paralelo a mi celda oscura, pero que era infinitamente más vasto. Estaba de pie en medio de un océano de luz. No luz como la del sol, sino una luminosidad que emanaba de todas partes al mismo tiempo. Y dentro de esa luz, infinitas presencias. Los registros, cada uno era como una esfera de información condensada, pulsando con vida propia, y supe, sin que nadie me lo dijera, que cada esfera contenía la historia completa de un alma, todas sus vidas, todos sus pensamientos, todas sus acciones a través del tiempo. Pero lo más extraordinario fue darme cuenta de que yo podía moverme en ese espacio, no con mi cuerpo físico, que permanecía acostado en la estera, sino con algo que solo puedo llamar mi conciencia. Me acerqué a una de las esferas más cercanas. Al tocarla con mi atención, se desplegó ante mí como un libro que se abre solo. Vi la vida de un hombre. No lo conocía, nunca lo había visto, pero de repente supe todo sobre él. Vi su infancia en un pueblo que reconocí estaba cerca de Calcuta. Vi cómo su padre lo había golpeado repetidamente. Vi el día que tomó la decisión de convertirse en comerciante de especias. Vi su matrimonio, sus hijos, sus miedos secretos, sus alegrías ocultas. Todo estaba ahí, no como memoria borrosa, sino como experiencia viviente. Por un momento fui ese hombre. Sentí lo que él sentía, pensé lo que él pensaba, y entonces comprendí algo que me hizo temblar hasta el centro de mi ser. Si podía ver su vida, significaba que alguien podía ver la mía, que mi propia existencia, con todos sus secretos, todas sus vergüenzas, todos sus momentos de oscuridad, estaba registrada en una de esas esferas luminosas, accesible a quien supiera cómo llegar aquí. No había privacidad en el Akasha, no había secretos, todo estaba expuesto, todo estaba guardado, todo era eterno. El terror que sentí en ese momento casi me expulsa del estado, pero algo me mantuvo ahí, una voz que no era voz, una presencia que no era una persona, que me dijo sin palabras: este es el precio del conocimiento. Si quieres ver, debes aceptar ser vista. Si quieres conocer, debes aceptar ser conocida. Respiré profundamente dentro de mi cuerpo físico lejano y acepté. No tenía opción. Realmente. La puerta ya estaba abierta. Continué explorando. Me di cuenta de que había una especie de organización en ese caos luminoso. Las esferas que contenían vidas conectadas estaban más cerca unas de otras. Familias, amigos, amantes, enemigos, todos formaban constelaciones de información entrelazada. Y entonces la vi, mi propia esfera. Era más pequeña de lo que esperaba. 23 años no eran mucho comparados con la eternidad. Pero al acercarme, vi algo que me desconcertó profundamente. Mi esfera no estaba sola. Había otras conectadas a ella por hilos de luz tenue. Y al observar esas otras esferas, comprendí que eran vidas anteriores. Yo había existido antes, muchas veces. Vi fragmentos. Una vida como monja budista en tierras lejanas, otra como soldado en una guerra que no reconocí, otra como madre de 7 hijos en una época tan antigua que no había palabras para nombrarla. Y todas esas vidas estaban conectadas por un hilo común: la búsqueda. En cada vida había buscado algo, aunque no siempre supiera qué. En cada existencia había sentido esa sed insaciable de verdad que ahora me consumía. Comprendí entonces que mi primera visión bajo el árbol de Nim no había sido accidental. Era el resultado de vidas enteras de preparación. Mi alma había estado tocando a la puerta de la Akasha durante siglos, y finalmente, en esta vida, la puerta se había abierto. No sé cuánto tiempo pasé en ese estado. Cuando finalmente regresé a mi celda oscura, el amanecer ya pintaba las paredes de color naranja. Había estado ahí toda la noche. Pero ahora sabía algo crucial. Había encontrado el secreto de la entrada. No era un mantra específico, no era una postura de yoga perfecta, no era un ritual complicado transmitido por maestros iniciados. Era algo mucho más simple y mucho más difícil al mismo tiempo.
era rendición total. Era soltar completamente cualquier expectativa, cualquier agenda, cualquier deseo de controlar el resultado. Era presentarse ante los registros sin máscaras, sin defensas, sin pretender ser más de lo que eras. Era aceptar ser vista en tu totalidad, tus luces y tus sombras, tus grandezas y tus miserias. El Akasha solo se abre para la honestidad absoluta. Durante los días siguientes, practiqué esa rendición deliberadamente y descubrí que podía entrar casi a voluntad, siempre que no me aferrara al resultado. Si intentaba forzar la entrada, la puerta permanecía cerrada. Pero si me acercaba con humildad genuina, reconociendo mi pequeñez ante la vastedad del conocimiento universal, el acceso se concedía. Comencé a llevar un registro de lo que aprendía, hojas sueltas que escondía en mi celda, escribiendo en la oscuridad con una lámpara de aceite que mantenía encendida contra las reglas del ashram. Y en esas páginas documenté el método que había descubierto, el camino que cualquiera podía seguir si estaba dispuesto a pagar el precio de la honestidad total. Porque ese era mi descubrimiento más importante. El Akasha no discrimina, no le importa tu casta, tu género, tu educación, tu riqueza. Solo le importa una cosa: tu disposición a presentarte sin fingimientos, vulnerable y abierta ante la verdad. Y esa lección sería tanto mi mayor regalo como mi mayor maldición en los años por venir. Capítulo 3. La visión prohibida. Vi mis vidas pasadas y entendí mi dolor presente. Tenía 25 años cuando cometí el error que cambiaría mi relación con los registros para siempre. Para entonces, ya podía entrar a la Akasha casi cada noche. Había desarrollado una rutina. Esperaba a que el ashram se durmiera. Me sentaba en posición de loto en mi celda. Respiraba profundamente hasta alcanzar ese estado de rendición total, y la biblioteca se abría ante mí como una flor nocturna. Pero había algo que evitaba consistentemente. Algo que me aterrorizaba tanto que ni siquiera me atrevía a admitirlo completamente. Evitaba mirar mis propias vidas pasadas con demasiada profundidad. Aquella segunda vez que entré, había visto fragmentos: la monja budista, el soldado, la madre antigua, pero había retirado mi atención rápidamente, como quien toca fuego y retira la mano por instinto. Algo en mí sabía que mirar demasiado profundo en mi propio pasado tendría consecuencias. Fue mi dolor de espalda lo que finalmente me obligó a mirar. Desde los 14 años, había sufrido de un dolor crónico en la parte baja de la espalda, justo del lado izquierdo. Los médicos ayurvédicos me habían tratado con hierbas y masajes. Los pandits dijeron que era karma de vidas pasadas. Las viudas del templo sugirieron que era castigo divino por alguna transgresión, pero nadie podía curarlo. Era mi compañero constante, agudizándose cuando llovía o cuando me sentaba demasiado tiempo en meditación. Esa noche de junio de 1872, el dolor era particularmente intenso. Me había mantenido despierta durante horas, pulsando con un ritmo que parecía tener vida propia. Y en mi desesperación, tomé una decisión. Usaría el Akasha para entender el origen de ese dolor. Entré a los registros con esa intención específica. Y esta vez, cuando me acerqué a mi propia esfera de existencias, no retiré mi atención. Me sumergí completamente. Las vidas pasadas se desplegaron ante mí como páginas de un libro infinito. Retrocedí en el tiempo, más allá de la monja budista, más allá del soldado, buscando el origen de ese dolor específico en mi lado izquierdo. Y lo encontré. Era una vida en una época que no pude identificar completamente, pero que sabía era muy antigua. Yo era un hombre entonces, un guerrero en una batalla cuyo propósito ya no importaba. Sentí el peso de la armadura sobre mis hombros, el olor a sangre y tierra mojada, el caos ensordecedor del combate. Y entonces lo viví. La lanza que penetró mi espalda exactamente donde ahora sentía el dolor crónico. El golpe me atravesó desde atrás, un acto de traición de alguien en quien había confiado. No vi quién fue, pero sentí la agonía de la herida y algo peor, la agonía de la traición. Caí de rodillas, sintiendo cómo mi vida se escapaba por esa herida. Pero lo que me mató no fue la lanza, fue el odio que sentí en esos últimos momentos. Un odio tan intenso,
tan puro, tan absoluto hacia quien me había traicionado, que se grabó en mi alma como hierro candente sobre carne, y ese odio viajó conmigo a través de las vidas. De alguna manera, mi alma se aferró a él, lo cargó de una existencia a otra, y se manifestó en esta vida como dolor físico, en el mismo lugar donde había recibido la herida mortal. Cuando volví a mi celda, estaba llorando, no de tristeza, sino de comprensión abrumadora. Mi dolor de espalda no era solo un problema físico, era memoria celular, era trauma no resuelto atravesando el tiempo, era una herida del alma manifestándose en el cuerpo. Los días siguientes fueron de experimentación cautelosa. Cada noche volvía a esa vida, a ese momento de traición, pero ahora con una intención diferente. En lugar de simplemente observar, comencé a trabajar con la memoria. Hablé con la versión de mí que moría en ese campo de batalla. Le dije cosas que nadie me había dicho entonces. Puedes soltar el odio. La traición ya pasó. No necesitas cargar esto para siempre. Al principio no pasó nada, pero persistí. Noche tras noche, volví a ese momento y practiqué el perdón. No el perdón superficial que pronunciamos con palabras vacías, sino un perdón profundo que nacía de comprender que el odio solo me dañaba a mí, que aferrarse al resentimiento era como beber veneno, esperando que el otro muriera. Después de 3 semanas de este trabajo interno, algo extraordinario sucedió. El dolor de espalda comenzó a disminuir, no de golpe, sino gradualmente. Cada día era un poco menos intenso, un poco menos frecuente. Al cabo de 2 meses, había desaparecido casi completamente. Las viudas del ashram lo notaron. Arjuna camina diferente, comentaban. Algo ha sanado en ella. Pero también vi las bendiciones que había ganado. Vi que mi facilidad para entrar en estados meditativos profundos era el resultado de incontables vidas de práctica. Vi que mi capacidad de ver más allá del velo de lo físico había sido cultivada durante siglos. Vi que cada vida, incluso las más dolorosas, había contribuido algo a quien era ahora. Comencé a trabajar con otras personas del ashram, aunque discretamente. Cuando alguien se quejaba de un miedo irracional o un dolor sin causa médica aparente, les preguntaba si podía ver en su nombre. Al principio fueron escépticos, pero cuando comencé a describir escenas de vidas pasadas que resonaban profundamente con sus experiencias actuales, la resistencia se disolvió. Ayudé a una mujer que tenía terror al agua a comprender que había muerto ahogada en una vida anterior. La llevé, en estado meditativo, a revivir ese momento, pero esta vez con la conciencia de que había sobrevivido, de que estaba aquí ahora, viva y a salvo. Su fobia disminuyó significativamente. Trabajé con un hombre que sufría dolores de cabeza crónicos y descubrí que en una vida pasada había sido golpeado repetidamente en la cabeza como castigo por hablar verdades incómodas. Lo ayudé a perdonar a sus torturadores y a comprender que ahora era libre de expresarse sin miedo. Sus dolores mejoraron notablemente. Palabra de lo que hacía comenzó a circular en círculos cada vez más amplios. Personas de aldeas vecinas venían a consultarme. Pero esto también atrajo una atención que no deseaba. Los brahmines senior del ashram comenzaron a hacer preguntas incómodas. ¿Cómo una mujer sin educación formal, sin linaje espiritual reconocido, podía acceder a conocimientos tan profundos? ¿Qué rituales secretos estaba practicando? ¿Quién era realmente su maestro? Les dije la verdad, que no tenía maestro humano, que los registros se habían abierto para mí por gracia, que cualquiera podía acceder a ellos con la preparación adecuada. Esa honestidad fue mi primer error político, porque lo que yo veía como democratización del conocimiento espiritual, ellos lo veían como herejía peligrosa. Si cualquiera podía acceder a los registros akáshicos sin necesidad de maestros, sin necesidad de rituales complejos, sin necesidad de pagar por iniciaciones costosas, entonces todo el sistema de poder espiritual que habían construido se volvía obsoleto. Pero en ese momento, todavía ingenua a los 25 años, no comprendí la magnitud de la amenaza que representaba para el orden establecido. Continué mi trabajo, documentando cada descubrimiento,
refinando el método de acceso, ayudando a quienes venían a mí buscando sanación de traumas ancestrales. Y sin saberlo, estaba construyendo el camino que eventualmente me llevaría al exilio. Capítulo 4. El código de la Akasha. ¿Por qué cada pensamiento se graba para siempre? Tenía 28 años cuando descubrí la verdad más perturbadora sobre los registros akáshicos. No solo guardaban acciones y eventos, sino cada pensamiento que había cruzado por mi mente desde el momento en que nací. Cada pensamiento. El descubrimiento llegó de manera inesperada, como suelen llegar las verdades más transformadoras. Era la época de Diwali de 1875. El ashram estaba decorado con lámparas de aceite que creaban sombras danzantes en las paredes de barro. Había una celebración comunitaria esa noche, y todos estaban de excelente humor, excepto yo. Había tenido una discusión terrible con otra residente del ashram, una mujer llamada Priya, que desde hacía meses parecía dedicar su existencia a hacer mi vida miserable. Esa tarde me había acusado públicamente de robar su collar de Rudraksha, una acusación completamente falsa que me había humillado frente a toda la comunidad. Aunque el collar apareció después en su propia celda y tuvo que disculparse a regañadientes, el daño estaba hecho. Todos habían visto cómo me señalaba con el dedo, cómo me llamaba ladrona, cómo plantaba la semilla de la duda sobre mi integridad. Esa noche, sola en mi celda mientras los demás celebraban, sentí algo que me avergonzaba profundamente. Un odio puro y cristalino hacia Priya. No solo enojo pasajero, sino un deseo genuino de que sufriera, de que experimentara el mismo dolor y humillación que me había causado. Imaginé escenarios donde ella era descubierta en alguna transgresión terrible. Fantaseé con su expulsión del ashram. Visualicé su vergüenza pública. Y en mi mente, disfruté cada segundo de su sufrimiento imaginario. Después de horas de estos pensamientos tóxicos, la culpa finalmente me alcanzó. Me sentí asqueada conmigo misma. ¿Qué clase de buscadora espiritual era si albergaba tales venenos en mi corazón? Decidí hacer algo que nunca había hecho antes. Entrar a los registros no para buscar información sobre vidas pasadas o sanar traumas antiguos, sino para observar mi presente. Quería ver si esos pensamientos de odio habían dejado alguna marca en mi campo energético. Entré al estado de rendición y la biblioteca se abrió. Me dirigí a mi propia esfera de existencia, pero esta vez enfoqué mi atención en el día presente, en las últimas horas específicamente. Lo que vi me horrorizó. Cada pensamiento que había tenido sobre Priya estaba ahí. No como conceptos abstractos, sino como formas vivientes de energía oscura. Podía ver literalmente las fantasías de venganza que había elaborado, grabadas en el Akasha como esculturas de sombra. Y no solo estaban ahí pasivamente, estaban activas, emitiendo una frecuencia, creando ondas en el campo energético que me rodeaba. Esas ondas se extendían hacia afuera, tocando el campo energético de Priya, incluso a la distancia. Comprendí entonces algo aterrador. Mis pensamientos no eran privados, no desaparecían simplemente porque no los expresara en voz alta. Se registraban, se almacenaban y ejercían una influencia real en el mundo. Los días siguientes los dediqué a investigar esta revelación más profundamente. Comencé a observar cada pensamiento que tenía y luego verificaba su impresión en los registros. Descubrí que los pensamientos tenían diferentes niveles de intensidad en el Akasha. Un pensamiento casual y pasajero dejaba una marca tenue que se desvanecía rápidamente, pero un pensamiento cargado emocionalmente, repetido una y otra vez, se grababa con una profundidad que podía persistir no solo días, sino años, incluso vidas. Mis fantasías de venganza contra Priya eran del segundo tipo. Las había nutrido con tanta energía emocional que habían creado una especie de surco profundo en mi registro akáshico personal. Pero descubrí algo más inquietante. Esos pensamientos oscuros no solo me afectaban a mí, estaban creando un vínculo energético tóxico entre Priya y yo. Un cordón invisible de animosidad
que nos conectaba de una manera que hacía más probable que siguiéramos teniendo conflictos. Era como si mis pensamientos de odio fueran semillas plantadas en el campo energético compartido, y esas semillas estaban destinadas a crecer y producir más conflicto, más dolor, más separación. Comprendí que esto explicaba muchas cosas sobre las relaciones humanas. ¿Por qué ciertos patrones se repetían? ¿Por qué algunas personas parecían destinadas a chocar una y otra vez? ¿Por qué el perdón era tan poderoso? Porque literalmente cortaba esos cordones tóxicos registrados en el Akasha. Decidí hacer un experimento. Durante una semana completa, monitorearía cada pensamiento sobre Priya y lo transformaría conscientemente antes de que se grabara profundamente. Cada vez que surgía un pensamiento de resentimiento, lo interceptaba y lo reemplazaba deliberadamente con un pensamiento de comprensión. Priya actúa desde su propio dolor. No sabe lo que hace. Merece compasión, no odio. Al principio fue agotador. Los pensamientos negativos surgían docenas de veces al día. Pero persistí, y cada noche revisaba mis registros akáshicos para ver el efecto. Los resultados fueron asombrosos. A medida que cambiaba mis pensamientos consistentemente, el cordón energético entre Priya y yo comenzó a cambiar. Las formas oscuras de resentimiento se disolvían y eran reemplazadas por formas más luminosas de neutralidad e incluso, eventualmente, de compasión genuina. Y algo extraordinario sucedió en el mundo físico. Priya comenzó a tratarme diferente, sin que yo le dijera nada. Sin ninguna conversación entre nosotras, su hostilidad disminuyó notablemente. Era como si al cambiar el registro energético entre nosotras, hubiera cambiado la realidad misma de nuestra relación. Este descubrimiento abrió una comprensión completamente nueva sobre el funcionamiento del Akasha. No era solo una biblioteca pasiva que registraba eventos. Era un campo activo que influenciaba la realidad presente basándose en lo que había sido grabado. Cada pensamiento era un voto sobre el futuro. Cada emoción era una semilla plantada en el jardín de las posibilidades. Y la calidad de nuestros pensamientos determinaba la calidad de nuestra realidad futura. Comencé a enseñar esto a quienes venían a consultarme. Les mostraba cómo sus pensamientos habituales estaban creando surcos en sus registros akáshicos y cómo esos surcos se convertían en destinos aparentemente inevitables. Una mujer que pensaba constantemente, «Nunca encontraré el amor», había creado un patrón tan profundo de soledad en su campo energético que repelía literalmente a posibles parejas. Al ayudarla a cambiar ese pensamiento grabado, su realidad comenzó a cambiar también. Un hombre que vivía con el pensamiento «soy un fracaso» había inscrito ese juicio tan profundamente en su campo que saboteaba inconscientemente cada oportunidad de éxito. Al ayudarlo a reescribir ese registro, sus circunstancias comenzaron a mejorar dramáticamente. Pero esta enseñanza también me trajo problemas, porque lo que estaba diciendo era radical. Que no éramos víctimas pasivas del karma, sino co-creadores activos de nuestra realidad a través de la calidad de nuestros pensamientos. Los brahmines me acusaron de herejía. El karma es inmutable, declaraban. Las escrituras lo dicen claramente, pero yo había visto la verdad en los registros. El karma no era una sentencia fija, sino un patrón que podía ser transformado mediante la transformación consciente de nuestros pensamientos más profundos. Esta convicción me costaría caro en los años venideros. Pero en ese momento, a mis 28 años, todavía creía que la verdad era suficiente protección contra aquellos que preferían mantener a la gente encadenada a destinos aparentemente inmutables. El Akasha me había mostrado que éramos mucho más poderosos de lo que nos habían enseñado. Y esa verdad era demasiado peligrosa para quienes dependían de mantener a la gente sintiendo impotente. Capítulo 5. Sanación akáshica. Encontré la raíz de mi enfermedad en otra época. Tenía 32 años, cuando enfermé de una manera que ningún médico podía explicar. Comenzó con fiebre. No la fiebre normal de una infección común, sino algo más extraño.
oleadas de calor que me recorrían el cuerpo sin patrón predecible, seguidas de escalofríos tan intensos que mis dientes castañeteaban violentamente. Los médicos ayurvédicos me examinaron. Mis doshas estaban desequilibrados, dijeron, pero no podían precisar la causa. Me prescribieron hierbas que no tuvieron efecto. Los pandits realizaron pujas de sanación que no cambiaron nada. Las viudas del ashram prepararon remedios ancestrales que probé sin esperanza. Después de 3 semanas, la fiebre comenzó a acompañarse de visiones. No las visiones claras y controladas de cuando entraba deliberadamente a los registros, sino fragmentos caóticos que me asaltaban durante el día. Imágenes de lugares que nunca había visto, rostros que no reconocía, sensaciones de ahogo y pánico sin razón aparente. Una tarde, mientras yacía en mi estera empapada en sudor, tuve una visión particularmente intensa. Me vi a mí misma como una mujer diferente, más joven, con la piel más clara, vestida con ropas que no correspondían a ninguna época india que conociera. Estaba encerrada en una habitación oscura, luchando por respirar, muriendo lentamente. Y supe con certeza absoluta que esa no era una fantasía febril, era una memoria de otra vida. Esa noche, reuniendo las pocas fuerzas que me quedaban, decidí hacer lo que debería haber hecho desde el principio: entrar a los registros deliberadamente para buscar el origen de mi enfermedad. El estado de rendición fue difícil de alcanzar con el cuerpo ardiendo en fiebre, pero lo logré. La biblioteca se abrió, menos estable que de costumbre, parpadeando como una llama en el viento. Me dirigí a mis propias vidas pasadas con una pregunta específica: ¿de dónde viene esta enfermedad? Los registros respondieron mostrándome una vida que había vivido aproximadamente 200 años atrás. Era una mujer europea entonces. No pude identificar el país exacto, pero sabía que era un lugar frío, con inviernos largos y oscuros. Viví esa existencia como si estuviera sucediendo en el presente. Era sanadora en esa vida también, una mujer que conocía el poder de las hierbas y las oraciones. La gente de mi aldea acudía a mí en secreto, porque la iglesia había comenzado a perseguir a quienes practicaban artes curativas fuera de su control. Fui denunciada por un sacerdote, cuya envidia había provocado al curar a personas que él no pudo curar. Me acusaron de brujería. Me encerraron en una celda húmeda y fría, esperando juicio. Y ahí, en esa prisión oscura, desarrollé una enfermedad pulmonar. Fiebre que subía y bajaba sin control. Dificultad para respirar. Alucinaciones producto de la falta de oxígeno y el terror. Morí en esa celda antes de que pudieran quemarme en la hoguera. Morí sintiéndome traicionada por un Dios que se suponía que amaba a sus hijos. Morí con un resentimiento tan profundo hacia la religión organizada que se grabó en mi alma como hierro candente. Cuando regresé de esa visión, comprendí que mi enfermedad actual no era física en origen. Era memoria celular. Mi alma estaba reviviendo el trauma de esa muerte, y mi cuerpo presente estaba manifestando los mismos síntomas que había experimentado entonces. Pero saber el origen no fue suficiente para curarme. Durante los días siguientes, mientras mi condición empeoraba, intenté trabajar con esa memoria de la misma manera que había trabajado con otras heridas de vidas pasadas, con perdón, con comprensión, con liberación. Pero esta vez era diferente. Esta herida era demasiado profunda, demasiado fresca de alguna manera, a pesar de los 2 siglos que nos separaban. Fue Mataji Kamala quien me dio la clave. Vino a visitarme una tarde cuando yo apenas podía mantener los ojos abiertos. Se sentó junto a mi estera y me habló con voz suave pero firme. Arjuna, has perdonado al sacerdote que te denunció. Has perdonado a quienes te encarcelaron. Pero hay alguien a quien no has perdonado. ¿A quién? Susurré con voz ronca. A ti misma. A aquella versión de ti que dejó que el miedo la consumiera en esa celda. Que murió llena de resentimiento en lugar de paz. Que permitió que el odio envenenara sus últimos momentos. Sus palabras me golpearon como un rayo. Tenía razón. Había estado tan enfocada en perdonar a los demás que no había visto mi propia necesidad de autoperdón.
Esa noche entré nuevamente a los registros, pero con una intención diferente. No fui a observar, sino a sanar activamente. Regresé a esa celda oscura donde mi yo anterior estaba muriendo, pero esta vez no fui como espectadora pasiva. Entré como presencia consciente, como sanadora. Me acerqué a aquella mujer moribunda que había sido yo. La vi encogida en una esquina, respirando con dificultad, consumida por el miedo y el resentimiento, y le hablé con la voz de mi conciencia actual. Yo soy tú desde el futuro, le dije. He venido a decirte que sobreviviste, que estás viva ahora en otro cuerpo, en otra época, que el dolor terminó, que eres libre. Vi cómo sus ojos, mis ojos, se levantaban lentamente, como si pudiera escucharme a través del tiempo. No moriste en vano, continué. Tu sufrimiento se convirtió en sabiduría. Tu muerte injusta se transformó en tu determinación de esta vida de democratizar el conocimiento sagrado, de asegurarte de que nadie más sea perseguido por sanar a otros. Extendí mi mano hacia ella en ese espacio atemporal de la Akasha, y lentamente, temblorosamente, ella extendió la suya. Cuando nuestras manos se tocaron a través del tiempo, algo extraordinario sucedió. Sentí cómo la energía bloqueada de aquella muerte traumática comenzaba a liberarse. La ira, el miedo, el resentimiento que había estado cargando durante 200 años comenzaron a disolverse como hielo bajo el sol. Y en mi cuerpo físico, acostado en la estera del ashram, sentí cómo la fiebre comenzaba a ceder. No fue instantáneo. Tomó 3 días más de este trabajo de reconciliación con mi yo pasado. Cada noche regresaba a esa celda, sostenía a aquella mujer moribunda, le hablaba con amor y compasión, le daba el consuelo que nadie le había dado entonces. Y cada día mi cuerpo físico sanaba un poco más. Al 4.º día, la fiebre había desaparecido completamente. Las visiones caóticas cesaron. Pude levantarme de mi estera por primera vez en semanas. Los médicos del ashram llamaron a mi recuperación un milagro. Los pandits dijeron que las deidades habían intercedido, pero yo sabía la verdad. Había sanado mi presente curando mi pasado. Había usado el Akasha no solo como biblioteca de información, sino como portal de sanación activa. Este episodio me enseñó algo crucial sobre la naturaleza de la enfermedad. Muchas de las dolencias que sufrimos no tienen origen en esta vida presente. Son ecos de traumas no resueltos de existencias anteriores, manifestándose en el cuerpo actual como síntomas físicos. Y si la causa estaba en el pasado multidimensional, entonces la cura también debía buscarse ahí. Comencé a aplicar este método con otras personas. Cuando alguien llegaba con una enfermedad crónica que los médicos no podían curar, les preguntaba si podía explorar sus vidas pasadas en busca del origen. Ayudé a un hombre con asma severo que descubrió había muerto asfixiado en una vida anterior. Lo guié para que se reconciliara con aquella muerte, y su respiración mejoró dramáticamente. Trabajé con una mujer que sufría migrañas inexplicables y encontró que en otra vida había recibido golpes repetidos en la cabeza. Al sanar aquella memoria, sus dolores disminuyeron. Este trabajo me dio una reputación que se extendió más allá del ashram, más allá de la región. Personas viajaban días enteros para consultarme, y cada caso confirmaba lo que había descubierto. El Akasha no era solo registro del pasado, sino herramienta activa de sanación en el presente. Pero también profundizó la sospecha de las autoridades religiosas hacia mí, porque estaba demostrando que el poder de sanar no residía en rituales controlados por sacerdotes, sino en el acceso directo a la memoria del alma. Y esa verdad los aterrorizaba. Capítulo 6. Los contratos del alma. Lo que acordaste antes de nacer. Tenía 36 años cuando descubrí que nada en mi vida había sido accidental, ni siquiera las partes más dolorosas. El descubrimiento llegó mientras trabajaba con una joven madre llamada Lakshmi, que había perdido a su hijo de 3 años por una fiebre repentina. Llevaba 6 meses en un duelo tan profundo que había dejado de comer, de dormir, de vivir realmente. Cuando me consultó, su pregunta fue simple pero desgarradora. ¿Por qué?
¿Por qué me dieron un hijo solo para arrebatármelo? Entré a los registros buscando respuestas para ella, pero lo que encontré cambió mi comprensión completa de cómo funcionaba la existencia humana. Vi algo que nunca había notado antes en el Akasha. Existía un espacio especial, un lugar entre vidas, donde las almas planeaban sus próximas existencias antes de nacer. Era como una sala de reuniones cósmica, donde las almas se juntaban la que estaba por nacer y otras almas que participarían en esa vida y diseñaban juntas los eventos principales que experimentarían. En el caso de Lakshmi, vi que su alma y el alma de su hijo se habían encontrado en ese espacio antes de nacer y habían acordado algo extraordinario y desgarrador, que él vendría a su vida solo por 3 años, no más. El propósito de ese acuerdo era específico: enseñarle a Lakshmi sobre el amor incondicional y la impermanencia. Su alma había cargado durante vidas un miedo profundo al apego, un terror a amar completamente porque amar significaba eventualmente perder. Entonces había acordado con el alma de su hijo una experiencia que la obligaría a enfrentar exactamente ese miedo. Amaría con absoluta intensidad por 3 años, y luego tendría que aprender a sostener ese amor incluso cuando el objeto de su amor ya no estuviera físicamente presente. Cuando le conté esto a Lakshmi, lloró durante horas, pero algo cambió en esas lágrimas. No era solo dolor ahora, sino también comprensión. Su hijo no le había sido arrebatado cruelmente. Había cumplido exactamente el contrato que habían acordado juntos antes de nacer. Esa sesión me llevó a explorar más profundamente esta dimensión de los registros, y lo que descubrí me dejó asombrada. Cada alma, antes de encarnar, diseñaba los eventos principales de su próxima vida. No cada detalle pequeño, pero sí los momentos cruciales que servirían para su crecimiento y evolución. Decidí explorar mis propios contratos. Entré al espacio entre vidas. A ese momento antes de mi nacimiento en 1847, vi a mi alma reunida con otras almas conocidas, algunas que se convertirían en las viudas del templo que me criaron, otras que serían maestros o desafíos en mi camino. Y vi los acuerdos que había hecho. Había elegido nacer huérfana, conscientemente, porque necesitaba desarrollar autosuficiencia espiritual, aprender que el verdadero maestro estaba dentro, no en figuras externas de autoridad. Había acordado con ciertas almas que me crearían obstáculos específicos. Priya, la mujer que me había causado tanto conflicto en el ashram, era en realidad un alma con la que tenía un contrato. Ella me enseñaría sobre el perdón, confrontándome con el resentimiento. Incluso mi descubrimiento accidental de los registros akáshicos no había sido accidental. Había sido planeado cuidadosamente antes de nacer. Mi alma había elegido específicamente una vida donde tendría acceso a ese conocimiento para luego compartirlo con otros. Pero lo más impactante fue ver el contrato más grande. Había acordado ser eventualmente exiliada del ashram por enseñar estos secretos. Esa persecución futura que aún no había ocurrido ya estaba inscrita en mis acuerdos previda, y lo había elegido yo misma, porque mi alma sabía que solo a través del exilio desarrollaría la independencia total necesaria para cumplir mi verdadero propósito: democratizar el acceso al conocimiento espiritual. Ver esto me produjo sentimientos contradictorios. Por un lado, había una paz profunda en saber que todo tenía sentido, que nada era castigo arbitrario sino parte de un diseño inteligente que yo misma había ayudado a crear. Pero también había frustración. Si yo había elegido todo esto, ¿significaba que no tenía verdadero libre albedrío? ¿Era simplemente una actriz siguiendo un guión que había escrito antes de recordar haberlo escrito? Pasé semanas explorando esta paradoja en los registros, y gradualmente comprendí algo sutil pero crucial. Los contratos del alma eran como el marco de una casa. Definían la estructura básica, dónde estarían las paredes principales, dónde irían las puertas importantes. Pero cómo decorabas cada habitación, qué hacías dentro de esa estructura, eso seguía siendo elección libre en cada momento. Lakshmi había acordado tener un hijo por 3 años,
pero cómo respondía a esa pérdida con amargura que la destruyera o con comprensión que la transformara, eso no estaba predeterminado. Era su elección momento a momento. Yo había acordado descubrir los registros akáshicos, pero ¿qué hacía con ese conocimiento? Acapararlo para poder personal o compartirlo para beneficio colectivo. Esa decisión se tomaba cada día. Los contratos creaban las situaciones. Nosotros creábamos el significado. Comencé a compartir este entendimiento con quienes me consultaban. Personas que se sentían víctimas de sus circunstancias descubrían que habían elegido esas circunstancias específicas antes de nacer para aprender lecciones particulares. Un hombre que había nacido con una discapacidad física vio que su alma había elegido ese desafío para desarrollar compasión y para enseñar a otros sobre la fuerza interior. Una mujer atrapada en un matrimonio difícil descubrió que había acordado con el alma de su esposo trabajar juntos en temas de paciencia y rendición del control. Pero este conocimiento también era peligroso. Algunas personas lo interpretaban como excusa para la pasividad. Si elegí esto antes de nacer, entonces no puedo hacer nada para cambiarlo. Tuve que explicar repetidamente. Elegiste la lección, no elegiste fallar en aprenderla. El contrato te pone en la situación, pero tú decides si creces a través de ella o te quedas atascado repitiendo la vida tras vida. Los brahmines del ashram oyeron hablar de estas enseñanzas y se enfurecieron. Estás diciendo que las personas eligen su casta antes de nacer. Estás destruyendo todo el orden social. Tenían razón en estar preocupados. Porque si las almas elegían sus circunstancias para aprender lecciones específicas, entonces la idea de que cierta casta era inherentemente superior o inferior se desmoronaba completamente. Un brahmin podía haber sido un intocable en su vida anterior. Un intocable podía haber sido un rey. Las posiciones sociales no eran marcas de valor espiritual, sino simplemente escenarios diferentes elegidos para experimentar aspectos diferentes de la existencia. Esta verdad era revolucionaria y peligrosa, pero los registros me lo habían mostrado claramente. Y yo había hecho mi propio contrato antes de nacer, compartir estas verdades sin importar las consecuencias. Ahora comprendía que incluso mi futura persecución no sería castigo, sino cumplimiento de un plan que yo misma había ayudado a diseñar. Y esa comprensión me daría la fortaleza necesaria para enfrentar lo que vendría. Capítulo 7. El día que borré algo de la Akasha y cambié mi destino. Tenía 42 años cuando descubrí que los registros akáshicos no eran inmutables, que podían ser editados. Esta revelación llegó en el momento más oscuro de mi vida hasta entonces. El año era 1889 y las tensiones en el ashram habían alcanzado un punto de ruptura. Los brahmines senior habían comenzado a restringir activamente mi trabajo, prohibiéndome recibir visitantes externos, cuestionando cada enseñanza que compartía. Pero el verdadero golpe vino de una dirección inesperada. Una tarde, Mataji Kamala me llamó a su celda. Tenía 73 años entonces, frágil como una ramita seca, pero con ojos que seguían brillando con inteligencia aguda. Arjuna, me dijo sin preámbulos, van a expulsarte. He oído a los brahmines planeándolo. Antes de que termine el mes, no me sorprendió. Lo había visto venir durante años, pero escucharlo en voz alta lo hacía terriblemente real. ¿Por qué me lo dices?, pregunté. Pensé que tú también considerabas peligrosas mis enseñanzas. Las considero peligrosas, admitió, pero también verdaderas. Y la verdad peligrosa es más valiosa que la mentira cómoda. Hizo una pausa, tosiendo débilmente. Pero hay algo más que debes saber. No solo planean expulsarte, planean destruir tus escritos, todos los registros que has llevado durante años. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Esos manuscritos eran mi trabajo de vida. Años de documentación cuidadosa sobre cómo acceder a los registros, técnicas de sanación akáshica, casos de estudio, todo lo que había aprendido. ¿Cuándo? Susurré.
3 días. Durante la ceremonia de la luna nueva, cuando todos estén en el templo, vendrán a tu celda y quemarán todo. Esa noche no pude dormir. El pánico me consumía. Todo por lo que había trabajado, todo lo que había descubierto, se perdería. Y yo sería exiliada sin recursos, sin hogar, sin forma de continuar mi trabajo. Cerca del amanecer, en un estado de desesperación absoluta, entré a los registros akáshicos. No con una pregunta específica, sino con un grito del alma. ¿Hay alguna manera de cambiar esto? Lo que los registros me mostraron esa madrugada cambiaría todo lo que creía saber sobre el destino. Me llevaron a ver mi línea de tiempo futura. Vi los eventos tal como estaban destinados a desarrollarse. La expulsión en 3 días, la quema de mis manuscritos, años vagando como mendicante, intentando reconstruir mi trabajo de memoria, muriendo finalmente sin haber logrado documentar adecuadamente mis descubrimientos. Era una visión desoladora, pero mientras la observaba, noté algo extraordinario. La línea de tiempo no era una línea sólida, era más como un río con múltiples corrientes. El curso principal era el que había visto el futuro probable basado en las circunstancias actuales, pero había otras posibilidades ramificándose desde cada momento de decisión. Y comprendí algo que me dejó sin aliento. Podía acceder a esas otras posibilidades. Podía, potencialmente, cambiar el curso del río. ¿Pero cómo? La respuesta llegó de una manera que aún ahora me cuesta explicar completamente. Fue como si el Akasha mismo me estuviera enseñando, mostrándome que los registros no eran solo archivos del pasado, sino campos activos de probabilidad que respondían a la intención enfocada. Me mostró que había un momento específico en el pasado reciente, una conversación entre 2 brahmines hace 3 semanas, donde la decisión de quemarme mis manuscritos se había solidificado. Ese era el punto de inflexión. Y si podía volver a ese momento en el Akasha y cambiar la energía de esa conversación, podía alterar todo lo que fluía desde ahí. Sonaba imposible, insano incluso. ¿Cómo podía cambiar algo que ya había sucedido? Pero la desesperación me hizo audaz. Si iba a perder todo de todas formas, ¿qué tenía que perder intentando lo imposible? Me concentré en ese momento específico hace 3 semanas. Lo localicé en los registros con precisión quirúrgica. El Brahmin Devendra hablando con el Brahmin Ramesh, bajo el árbol de Banyan, planeando cómo proteger el ashram de la herejía de Arjuna. Normalmente, cuando observaba eventos pasados en el Akasha, era como espectadora viendo una obra teatral. Podía ver y escuchar, pero no interactuar. Esta vez hice algo diferente. En lugar de solo observar, proyecté mi conciencia directamente al momento. Y luego, con una intención enfocada que requirió cada gramo de voluntad que poseía, envié un pensamiento, una frecuencia de energía, directamente al campo que rodeaba esa conversación. El pensamiento era simple. Quemar conocimiento es quemar sabiduría. Destruir escritos sagrados atrae karma terrible. Sembré esa semilla de duda en el campo energético de ese momento pasado. Al principio no pasó nada, pero entonces vi algo asombroso. La conversación comenzó a temblar, a ondularse, como si estuviera viéndola a través de agua perturbada, y cuando se estabilizó nuevamente, había cambiado sutilmente. Ramesh, en lugar de asentir con entusiasmo al plan de quemar los manuscritos, vaciló. ¿Quemar escritos? Eso parece extremo. Quizás solo deberíamos confiscarlos, guardarlos bajo llave. Era un cambio pequeño. Pero en el Akasha, los cambios pequeños en momentos cruciales creaban ondas enormes hacia el futuro. Volví a mirar mi línea temporal futura. Y había cambiado. Todavía veía mi expulsión. Eso parecía inevitable, pero ya no veía la quema de mis manuscritos. En esta nueva versión, eran confiscados pero guardados en los archivos del ashram, y años más tarde, después de mi muerte, serían redescubiertos. No era el futuro ideal que hubiera querido, pero era infinitamente mejor que verlo todo destruido. Los 3 días siguientes fueron extraños. Observé cuidadosamente a Devendra y Ramesh, buscando señales de que el cambio que había hecho en el Akasha
se hubiera manifestado en la realidad física, y las señales estaban ahí. Ramesh parecía preocupado, menos entusiasmado con los planes de expulsión. Hubo una reunión entre los brahmines senior donde escuché fragmentos de discusión sobre preservar los escritos para futuro estudio. El día de la luna nueva llegó. Fui llamada ante el consejo de brahmines. Me expulsaron formalmente del ashram, tal como había visto en ambas versiones de mi futuro. Pero cuando vinieron a mi celda, no trajeron antorchas. Trajeron cajas. Empacaron cuidadosamente todos mis manuscritos. Los sellaron y los llevaron a los archivos profundos del ashram. Estos contienen herejía, declaró Devendra fríamente, pero son documentos históricos del ashram. Serán preservados como advertencia a futuras generaciones sobre los peligros del orgullo espiritual. Me expulsaron con solo la ropa que llevaba puesta y un pequeño saco de arroz, pero mis escritos estaban a salvo. Mientras caminaba por última vez a través de las puertas del ashram que había sido mi hogar durante 23 años, sentí una mezcla de dolor y asombro. Había cambiado mi destino. Había editado los registros akáshicos. Los días siguientes, vagando por caminos polvorientos hacia un futuro incierto, pasé mucho tiempo reflexionando sobre lo que había hecho. ¿Había violado alguna ley cósmica? ¿Habría consecuencias que aún no podía ver? Pero gradualmente llegué a una comprensión diferente. No había violado nada. Había usado el Akasha exactamente como estaba diseñado para ser usado. Los registros no eran prisión de destinos fijos, sino campo de posibilidades fluidas. Y los seres conscientes podían navegar ese campo. Podían elegir entre las corrientes del río. Podían co-crear activamente con las fuerzas universales. El libre albedrío y el destino no eran opuestos, eran colaboradores en una danza compleja donde ambos tenían su rol. Este descubrimiento se convertiría en una de mis enseñanzas más controversiales, porque significaba que las personas no estaban atrapadas en destinos inamovibles. Podían, con suficiente conocimiento y voluntad enfocada, cambiar incluso eventos que parecían escritos en piedra. Pero también significaba una responsabilidad enorme. Porque si podíamos cambiar nuestros destinos, entonces no podíamos culpar a las estrellas, al karma o a los dioses por nuestras vidas. Éramos co-creadores activos, y esa verdad era liberadora y aterradora al mismo tiempo. Capítulo 8. Mi expulsión y legado final. Lo que vi sobre quien lea esto. Tengo 100 años hoy. He vivido 58 años desde que me expulsaron del ashram. 58 años de vagabundeo, de enseñanza en secreto, de documentar en soledad lo que los registros me han mostrado. Y ahora, sentada en esta cueva en las montañas de Rishikesh, donde he pasado los últimos 40 años, sé con certeza absoluta que mi tiempo ha terminado. No porque esté enferma, sino porque he visto mi propia muerte en los registros. Llegará en 3 días, durante la luna nueva, pacífica y tranquila como el último suspiro de una lámpara de aceite cuando se agota. Y estoy lista. Pero antes de irme, debo compartir lo último y más importante que descubrí sobre los registros akáshicos. Algo que vi hace apenas una semana y que me obligó a escribir estas palabras finales con una urgencia que trasciende mi cansancio. Vi a ti. Quien sea que esté leyendo esto, te vi específicamente en los registros. Vi el momento en que estas palabras llegarían a tus manos, a tus ojos, a tu conciencia, y vi que no sería coincidencia. Déjame contarte cómo sucedió. Hace 7 días, entré a los registros con una pregunta que me había perseguido durante décadas. ¿Valió la pena? ¿Importó todo este sufrimiento, todo este exilio, toda esta vida dedicada a documentar lo que la mayoría consideraría locura? Los registros respondieron mostrándome algo que nunca había visto antes. Una línea de tiempo que se extendía mucho más allá de mi muerte. Vi el año 1960. Vi alpinistas británicos encontrando esta cueva después de que las lluvias monzónicas revelaran su entrada. Vi mis restos momificados naturalmente, todavía sentados en posición de loto,
con este manuscrito entre mis manos esqueléticas. Vi el manuscrito siendo llevado a Delhi. Vi las caras de confusión de los traductores cuando intentaban descifrar mi mezcla de sánscrito antiguo con dialectos que inventé deliberadamente para ocultar ciertas verdades de ojos no preparados. Y entonces vi algo extraordinario. Vi cómo fragmentos de este manuscrito comenzarían a circular décadas después. Copias de copias de copias, pasando de mano en mano, cada persona tomando lo que necesitaba y pasando el resto. Pero más importante, vi a individuos específicos cuyas vidas cambiarían al encontrarse con estas palabras. Y uno de esos individuos eres tú. No sé tu nombre, no sé en qué año exactamente encontrarás este texto. Los registros me mostraron múltiples posibilidades, múltiples líneas de tiempo, donde diferentes personas, en diferentes épocas, acceden a estas enseñanzas. Pero sí sé esto. Si estás leyendo estas palabras ahora, es porque tu alma está lista para despertar a su conexión con el Akasha. No hay accidentes en cómo el conocimiento espiritual encuentra a quien lo necesita. Y vi algo más sobre ti. Estás en un momento de transición, tal vez de crisis, tal vez de búsqueda, tal vez de desesperación silenciosa, donde las respuestas que has recibido hasta ahora ya no son suficientes. Los registros me mostraron que llegaste a este manuscrito no por casualidad, sino por resonancia. Algo en tu alma reconoció la frecuencia de estas palabras antes de que tu mente consciente supiera qué estaba buscando. Y ahora tengo que decirte algo crucial. Los registros akáshicos están disponibles para ti también. No necesitas ser especial. No necesitas años de entrenamiento. No necesitas maestros iniciados, ni rituales secretos. Todo lo que necesitas es lo que te he compartido en estas páginas. La disposición de presentarte ante el universo sin máscaras, la humildad de aceptar ser vista en tu totalidad y la valentía de confiar en lo que recibes. En estos 58 años desde mi expulsión, he enseñado a cientos de personas cómo acceder a los registros, hombres y mujeres de todas las castas, edades y orígenes. Y puedo decirte con absoluta certeza, cada uno pudo hacerlo cuando dejó de intentar y comenzó a rendirse. Pero también debo advertirte, este conocimiento cambia todo. Una vez que ves detrás del velo, no puedes fingir que el velo no existe. Una vez que accedes a los registros, llevas una responsabilidad que no puedes soltar. La responsabilidad de vivir conscientemente, de reconocer que cada pensamiento, cada acción, cada elección, se está grabando en la memoria eterna del universo, de comprender que no eres víctima de tu destino, sino co-creadora activa de él. He visto en los registros que algunos de ustedes que lean esto se convertirán en maestros de estas técnicas. Compartirán lo que aprendan con otros, creando ondas de despertar que se extenderán mucho más allá de lo que puedan imaginar. Otros lo mantendrán como práctica privada, usando el Akasha para sanar sus propias heridas, entender sus propios patrones, navegar sus propias vidas con mayor sabiduría. Ambos caminos son válidos. Los registros no exigen que seas misionera de este conocimiento, solo exigen honestidad en cómo lo uses. Pero vi una última cosa que debo compartir, algo que me llenó de alegría y tristeza simultáneamente. Vi que vendrá un tiempo tal vez en tu época, tal vez después, cuando el acceso a los registros akáshicos se democratizará completamente. Cuando lo que yo tuve que buscar durante 40 años, lo que arriesgué todo para encontrar, estará disponible para millones. Y vi que algunos usarán ese acceso sabiamente, mientras otros lo trivializarán, convirtiéndolo en entretenimiento espiritual sin sustancia. Ese es el precio de la democratización del conocimiento. Cuando abres las puertas de par en par, no puedes controlar quién entra ni cómo usan lo que encuentran dentro. Pero los registros me mostraron algo más, que el Akasha mismo tiene inteligencia, se protege, revela solo lo que cada persona está preparada para recibir. Puedes entrar a la biblioteca, pero solo podrás leer los libros que tu conciencia actual puede asimilar. Por eso no temo que estas enseñanzas caigan en manos equivocadas.
Las manos equivocadas simplemente no podrán sostener lo que no están listas para portar. Ahora, mientras escribo estas palabras finales, con manos que tiemblan por la edad, pero no por la duda, quiero dejarte con lo más importante que aprendí en 100 años de vida. Los registros akáshicos no son el fin del camino espiritual, son solo el comienzo. Te muestran quién has sido, qué has acordado, qué patrones cargas. Pero lo que haces con esa información, cómo la integras, cómo te transformas a partir de ella, eso es el verdadero trabajo. El Akasha es espejo, no maestro. Es mapa, no destino. Es biblioteca, no escuela. La sabiduría real viene de cómo vives después de haber visto la verdad de tu alma. De si eliges crecer desde ese conocimiento o simplemente acumular información espiritual como el avaro acumula oro. He visto en los registros que mi cuerpo será encontrado en postura de meditación, sosteniendo este manuscrito. Eso es deliberado, porque quiero que quien me encuentre entienda que morí como viví, en diálogo constante con la memoria del universo, compartiendo hasta el último aliento lo que me fue revelado. Mi vida fue difícil. Fui exiliada, perseguida, llamada loca y hereje. Pasé décadas en soledad, cuando podría haber tenido familia, comunidad, las comodidades de una vida normal, pero no cambiaría nada, porque vi en los registros el impacto de este manuscrito. Vi las vidas que tocaría, las conciencias que despertaría, las cadenas que ayudaría a romper, y vi tu cara entre esas vidas transformadas. No sé cómo te llamarás, no sé dónde vivirás, pero sé que estas palabras llegaron a ti exactamente cuando necesitabas escucharlas. Y eso hace que valiera la pena todo. Los registros están abiertos para ti, siempre lo han estado. Solo estabas esperando el recordatorio de que tienes permiso para entrar. Este es ese recordatorio. Soy Arjuna Devi. Viví 100 años para poder escribir esto. Y ahora, habiendo cumplido mi propósito, me preparo para soltar este cuerpo y regresar a esa biblioteca infinita donde todas las almas van entre vidas. Nos encontraremos ahí algún día, tú y yo. Y cuando eso suceda, sonreiré al reconocerte como alguien que también vio la biblioteca, que también se atrevió a leer en sus páginas infinitas. Hasta entonces, vive conscientemente, ama completamente y recuerda siempre que cada momento de tu vida está siendo escrito en la memoria eterna del cosmos. Haz que sea una historia digna de ser recordada para siempre. El manuscrito de Arjuna Devi termina aquí.